Buenas noches, mi nombre es Mónica María Montoya Molina, vengo a hacer el video sobre el taller sobre medida de la radiación. Me tocó el punto 1 y 7, son un poquito extensos ya que tienen muchas definiciones, pero trataré de no hacerlo muy largo. Primer punto es dibujar y mencionar y explicar los mecanismos de interacción de los fotones con la materia, efecto Compton, efecto fotoeléctrico y producción de pares. El fotón es un tipo de partícula elemental portadora de todas las formas de radiación electromagnética. Entre estos tipos de radiación se incluyen los rayos X, los rayos gamma, los fotones de luz visible, la luz infrarroja, las ondas de radio y microondas. En concreto, la definición de fotón, representado por el símbolo Y, nos dice que un fotón es el quantum de energía en forma de radiación electromagnética emitido o absorbido por la materia. Acá podemos ver en la imagen cómo se desplaza la radiación. Estas partículas fundamentales son estables, no tienen masa ni carga eléctrica y cuando están en el vacío se mueven a velocidad constante. La velocidad de la luz de los fotones se emiten en muchos procesos naturales, como por ejemplo cuando una carga se acelera, emite radiación, sincrotrón, durante una transición molecular, atómica o nuclear a un nivel de energía más bajo, se emitirán fotones. Segunda pregunta, ¿cuál es la energía de un fotón? La energía del fotón corresponde a la energía que se transporta por un solo fotón. Esta energía depende de la frecuencia electromagnética y la longitud de onda. En consecuencia, la energía aumenta al aumentar la frecuencia y la longitud de onda del fotón. Las unidades más utilizadas para indicar la energía de esas partículas son el electrovoltio, que se puede conocer como EV, y el julio, con una J. Esto quiere decir que un julio equivale a 6,24 por 100 a 1018 electrovoltios. ¿Para qué sirven los fotones? Estas partículas fundamentales tienen muchas aplicaciones en tecnología. Algunos ejemplos destacados son obtención de energía eléctrica. El impacto de un fotón sobre la superficie de un panel solar provoca la liberación de electrones de los materiales semiconductores por el efecto fotovoltaico. La suma de este movimiento de cargas da lugar a una corriente continua, que serían el láser o la fabricación de chips entre ellos. El fotón se comporta como una onda y como una partícula. Como todas las partículas elementales, los fotones se explican con la mecánica cuántica. Sin embargo, representan dualidad onda-particular, es decir, exhiben simultáneamente propiedades de ondas y partículas. Por un lado se comportan como una onda en fenómenos como la refracción y por otro lado también se comporta como una partícula cuando interactúa con la materia para transferir una cantidad fija de energía. También pide explicar los mecanismos de interacción de los fotones con la materia. Los fotones tienen un alto poder de penetración al no tener carga ni masa. Desde un punto de vista macroscópico, cuando un haz de fotones atraviesa un material, se reduce el número de fotones o cantidad de energía. Desde un punto de vista microscópico veremos los procesos elementales de la interacción de los fotones con los átomos y sus distintas probabilidades en función del número atómico y la energía. Interacción o efecto Compton, que se puede conocer como IC. Se trata de una interacción que se produce mayoritariamente entre el fotón y los electrones atómicos poco ligados, los de las capas más externas. En la interacción Compton se produce un fotón dispersado de menor energía que el índice y electrón con energía cinética prácticamente igual a la diferencia de energía entre ambos fotones. Ahí podemos ir viendo la imagen mientras que vamos explicando, ya que tratar de explicar todos los videos, las fotos, se haría un poquito más extensa el video. La cantidad de energía que se transfiere al electrón atómico varía con la energía del fotón incidente, siendo más importante a medida que aumenta la energía de este. A bajas energías el electrón se expulsa con muy poca energía, llevando el fotón dispersado casi toda la energía del incidente.
Interacción o efecto fotoeléctrico, conocido como IF. El fotón interacción con el átomo, invirtiendo toda su energía en arrancar un electrón que suele ser de los más ligados y comunicarle energía cinética. Creación o producción de pares electrón-positrón. La interacción por creación de pares consiste en el proceso por el cual una partícula de energía suficiente crea dos o más partículas diferentes. Este proceso es característico de los aceleradores de partículas, donde hacen colisionar partículas como electrones y positrones de muy alta energía, apareciendo toda clase de partículas que desconocíamos anteriormente. Electrón, el Y2, Y1. Explicar los mecanismos de interacción de los electrones con la materia, colisiones suaves, fuertes y radiactivas. Las colisiones suaves o elásticas o partículas a partícula choca con los átomos del medio, desviándose de su trayectoria y cediendo una cierta cantidad de energía de forma de energía cinética. No se produce alteración atómica ni nuclear en el medio. La colisión elástica. Cordial saludo, mi nombre es Lady Carolina Guita Bedoya, soy estudiante de la Tecnología, Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNA. Para la fase 3 del curso de Radiobiología y Radioprotección, elegí la actividad número 3, la cual nos pide elaborar una infografía sobre las siguientes magnitudes y pidiéndonos lo siguiente: el símbolo, la unidad, la definición, relación y características de estas magnitudes. Empezamos con la exposición. El símbolo de exposición es X, la unidad es Coulombo sobre kilogramos elevado a la -1. La exposición es una magnitud que disminuye con el cuadrado de la distancia a la fuente emisora cuando ésta emite fotones de forma homogénea en todas las direcciones. La relación entre la exposición y la tasa de exposición está relacionada con la cantidad de radiación a la que una persona o un objeto está expuesto en un periodo de tiempo determinado. Una de las características de la exposición se refiere al contacto o la interacción de una persona o un objeto con algún agente o elemento como radiación, sustancias químicas o patógenos. Seguimos con la tasa de exposición. El símbolo de tasa de exposición es X y un puntico arriba. La unidad es Coulombo sobre kilogramos elevado a la -1 por segundos a la -1. La tasa de exposición se define como dx sobre dt, donde x es el incremento de exposición durante el intervalo de tiempo dt. La unidad en el sí es el Coulombo sobre kilogramos y la unidad antigua el R sobre S. De acuerdo con los niveles de radiación se utilizan otras unidades de tiempo como la hora y el minuto. La relación entre la exposición y la tasa de exposición está relacionada con la cantidad de radiación a la que una persona o un objeto está expuesto en un periodo de tiempo determinado. Una de las características de la tasa de exposición se refiere a la cantidad de agente o elemento al que una persona o un objeto está expuesto por unidad de tiempo. Seguimos con la dosis absorbida. El símbolo de dosis absorbida es la D. La unidad es julio sobre kilogramos a la -1 o Gray. La dosis absorbida es una medida que describe la cantidad de radiación que es absorbida por un objeto o una persona. Se refiere a la energía depositada por cualquier radiación ionizante por unidad de masa del material irradiado. La relación entre dosis absorbida y la tasa de dosis absorbida se calcula dividiendo la dosis absorbida por el tiempo de exposición. En otras palabras, la tasa de dosis absorbida es la cantidad de dosis que se recibe por una unidad de tiempo. Una de las características de la dosis absorbida es una medida de la cantidad de radiación ionizante que es depositada en un material o un tejido específico. Seguimos con la tasa de dosis absorbida. El símbolo es D y un punto arriba. La unidad es julios sobre kilogramos elevado a la -1 por segundos a la -1 o Gray por segundos a la -1. La tasa de dosis absorbida se refiere a la cantidad de dosis absorbida por unidad de tiempo. Es una medida de la intensidad de la radiación a la que está expuesto un objeto o una persona en un periodo de tiempo determinado. La relación de esta es que ambas
de la tasa de dosis absorbida se calcula dividiendo la dosis absorbida por el tiempo de exposición. En otras palabras, la tasa de dosis absorbida es la cantidad de dosis que se recibe por unidad de tiempo. Una de las características, la tasa de dosis absorbida es la cantidad de dosis por unidad de tiempo, se expresa específicamente en grises por segundo o en grises por hora, dependiendo la situación. Continuamos con la dosis equivalente, su símbolo es H, la unidad es Sievert. La dosis equivalente es una magnitud física que describe el efecto relativo de los distintos tipos de radiación ionizante sobre los tejidos vivos. La relación entre dosis equivalente y tasa de dosis equivalente es que la dosis equivalente representa la cantidad total de radiación absorbida por los tejidos, mientras que la tasa de dosis equivalente indica la velocidad a la que está recibiendo esa radiación. Una de las características es que la dosis equivalente es una medida que tiene en cuenta el efecto biológico de diferentes tipos de radiación ionizante en los tejidos vivos. Seguimos con la tasa de dosis equivalente, su símbolo es H y un punto arriba, la unidad es Servier sobre horas. La tasa de dosis equivalente es la cantidad de dosis equivalente que se recibe por unidad de tiempo. La dosis equivalente tiene en cuenta las propiedades dañinas de los diferentes tipos de radiación y su unidad se mide en el Servier. Por lo tanto, la tasa de dosis equivalente se expresa en unidades como Sievert por hora o Sievert por segundo. La relación entre la dosis equivalente y la tasa de dosis equivalente representa la cantidad total de radiación absorbida por los tejidos, mientras que la tasa de dosis equivalente indica la velocidad a la que está recibiendo esa radiación. Una de las características es que la dosis equivalente recibida por unidad de tiempo se expresa específicamente en Sievert por segundo o Sievert por hora, dependiendo la situación. Seguimos con la dosis efectiva. El símbolo de dosis efectiva es la E y la unidad es Sievert también. Bueno, la dosis efectiva es un valor calculado que tiene en cuenta la dosis absorbida por todos los órganos del cuerpo, el nivel de daño relativo de la radiación y la sensibilidad de cada órgano a la radiación. La relación entre dosis efectiva y tasa de dosis efectiva es que la tasa de dosis efectiva es la velocidad a la que está recibiendo la radiación y su impacto biológico, mientras que la dosis efectiva es la cantidad total de dosis efectiva recibida, es decir, la tasa de dosis efectiva es la cantidad de dosis efectiva recibida por un periodo de tiempo determinado. Una de las características es la dosis efectiva se mide o expresa en las mismas unidades que la dosis equivalente, es decir, en Sievert, o su submúltiplo como el milisievert. La dosis efectiva es un valor calculado que tiene en cuenta tres factores: la dosis absorbida por todos los órganos del cuerpo, el nivel relativo de daño de la radiación y la sensibilidad de cada órgano a la radiación. Seguimos con la tasa de dosis efectiva. Su símbolo es E y un punto arriba. La unidad es Sievert también. La tasa de dosis efectiva se refiere a la cantidad de dosis efectiva que se recibe por unidad de tiempo. Es una medida que indica la velocidad a la que se está recibiendo la radiación y su impacto biológico. La relación entre dosis efectiva y tasa de dosis efectiva es que es efectiva es la velocidad a la que está recibiendo la radiación y su impacto biológico. Bueno, una de las características de la tasa de dosis efectiva es que indica la velocidad a la que se está recibiendo la radiación y su impacto biológico. Una alta tasa de dosis efectiva puede aumentar el riesgo de efectos adversos agudos de la radiación. Muchas gracias. Actividad número 5. Mencione y explique los tipos de exposición de acuerdo con lo revisado en la resolución 181434 del Ministerio de Minas y Energía. Bueno, la exposición se entiende que al exponer a una persona a la radiación, lo cual puede ser interna o externa, donde se pueden clasificar normal o
potencial, ocupacional, medicina o pública, como también en situaciones de intervención en exposición de emergencia o crónica, en donde también se utiliza el término de exposición en radiodosimetría para indicar el grado de iocinantes producido en el área de la radiación iocinante. Radiación iocinante es la radiación capaz de producir parea de iones en materias biológicas. Ministerio de Minas y Energía 2002. En otras palabras, radiación iocinante es el efecto que proporciona un equipo producido en radiación, implica alteración en las materias biológicas. Radiación natural, por el cual se emite radiación de elementos naturales como la radiación cósmica y fuentes terrestres. Bueno, mencione y explique la definición, características para la zona controlada, la zona supervisada. Elabore un dibujo como ejemplo. Zona controlada. Esta zona en la que pudieran ser necesarias medidas de protección y disposición de seguridad específicas para a. Controlar la exposición normales, a prevenir las disposiciones, acontecimientos de la condición normales de trabajo. B. Prevenir la exposición potencial o limitar su magnitud. Ministerio de Minas y Energía 2002. A continuación les va a aparecer una imagen de la zona controlada. Zona supervisada. Toda zona no definida como zona controlada, pero que se mantiene bajo vigilancia las condiciones de exposición ocupacional, aunque normalmente no sea necesario medidas por protección ni disposición de seguridad concreta. Ministerio de Minas y Energía 2002. A continuación, la última imagen de zona supervisada. Esta es la estructura del instrumento utilizado para la detención y medida de la radiación descrita. Debemos describir sus características principales, usos y explique su funcionamiento. Tenemos acá la radiación, señal de salida, el anodo, el cátodo, el gas, la batería. Vemos cómo la radiación incide en el anodo y en el cátodo. Detectores de centello. Los detectores de centello se basan en el hecho de que cuando ciertos materiales son atravesados por la radiación, sus átomos o moléculas son excitados, produciéndose su casi inmediata desexcitación mediante emisión de luz, cuya longitud de onda es próxima al espectro visible. El centellador, fotocátodo, envoltura opaca, sistema electrónico, el tubo fotomultiplicador, dinodos, contacto óptico y la radiación. Detectores termoluminiscentes. Es un sistema de medición que se utiliza para controlar los niveles de radiación, tanto de los pacientes como del personal sanitario. Los materiales que se emplean como DTL son muy escasos y suele tratarse de cristales inorgánicos. El más utilizado es el fluoruro de litio. Tenemos acá el filamento de calentamiento, la luz que emite y acá el fotomultiplicador. Detectores por luminiscencia estimulada óptica. Un nuevo enfoque en la USL se centra en estudiar las señales de luminiscencia de sedimentos para obtener información sobre los mecanismos de transporte que los generaron sin importar que los granos estuvieran totalmente expuestos a la luz solar antes de deposición. Caso en los cuales se utilizan las señales de luminiscencia siguiendo el nuevo enfoque de la USL con la finalidad de ejemplificar cómo se usan las señales de luminiscencia para explicar los mecanismos de transporte de sedimento. El sello del aluminio, sus partes, fotocátodo, dinodos, colector, preamplificador, la base, envuelta de vidrio, la ventana. Radiactivas, colisión radiactiva. La partícula
cargada se frena o se desvía en su interacción con los átomos del medio y como resultado emite ondas electromagnéticas. Esta radiación se conoce como radiación de frenado. Colisión radiactiva. Colisiones fuertes o inelásticas. Las partículas interaccionan con los electrones atómicos transfiriendo esas pequeñas cantidades de energía. La energía transferida puede provocar que el electrón atómico escape de la atracción del núcleo produciendo la ionización del átomo o que el electrón atómico pase a un estado menos ligado produciendo en este caso la excitación del átomo. Tenemos acá la excitación y la ionización. Muchísimas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Jairi Yaneco López. A continuación les voy a hablar sobre la actividad número 9. Bueno, la actividad dice, 4 semanas después de realizarle a una paciente un procedimiento con fluoroscopía en pelvis, la paciente manifiesta que se encuentra en estado de embarazo. ¿Qué le diría? ¿Cuáles son las consideraciones y restricciones que hemos de tener en cuenta? Bueno, primero que todo, una fluoroscopía, a diferencia de la radiografía convencional, que es una imagen estática, la fluoroscopía son imágenes donde se genera una secuencia de imágenes continuas de movimiento en tiempo real. La fluoroscopía en pelvis se utiliza como una herramienta con el objetivo de observar y crear diagnósticos del sistema urinario y el sistema reproductor. ¿Qué le diría? Bueno, primero que todo, debemos tener una plática tranquila con la paciente, debemos ser empáticos, asegurarnos de que la paciente se sienta cómoda y escuchada. Y bueno, sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una evaluación de la situación. Bueno, para ello es necesario buscar los registros médicos de la paciente. Esto nos ayudará a determinar la cantidad de radiación a la que la paciente fue expuesta y si existe algún riesgo para el feto. El radiólogo se podrá dar cuenta y podrá calcular la dosis de radiación a la que la paciente fue expuesta y determinar si es o no preocupante. Bueno, las consideraciones y restricciones que se deben de tener en cuenta. Bueno, primero que todo, si la radiación fue baja y no hay ningún riesgo prudente para el feto, es posible que no sea necesaria tomar medidas adicionales. Pero si la exposición fue significativa y considerable, debemos de tener muchas más precauciones, ya que debemos de tener las siguientes consideraciones. Primero que todo debemos informar al paciente sobre los riesgos, es decir, es fundamental informar al paciente los riesgos que puede llegar a tener su embarazo, ya que estuvo expuesto a radiación. Y es importante que deba determinar con ayuda y asesoría de los médicos cierto tipo de decisiones. Segundo, realizar una ecografía obstétrica. Esto se hace con el fin de evaluar el estado del feto y cómo avanza su desarrollo, asegurarse de que no tengan anomalías. Consultar con un obstetra. Bueno, la consulta con un obstetra puede servir con el propósito de orientar y sobre el estado prenatal y cuáles serían las indicaciones que debe tomar. Llevarle como un proceso en todo el embarazo, debido a que es como un caso especial. La evaluación continua, recibir seguimiento médico regular, lo que digo, un estado especial, diferente, debido a que la paciente estuvo expuesta a radiación, entonces debe considerar tener tener un seguimiento médico regular y continuo en el embarazo. Así determinamos cualquier problema y asegurarse de que el feto se desarrolle correctamente. Bueno, y minimizar la exposición a radiación. En estado de embarazo, si no es necesario, no debe exponerse a radiación ionizante o a tener nada que ver con radiación.